Hola, un par de datos curiosos que me gustaría compartir con respecto a las mujeres y lo que hemos ganado a lo largo del tiempo. En Roma, la mujer, hablamos de mujer, hablamos de nobleza, porque había esclavas pero no eran romanas. De las esclavas ni hablemos porque, bueno, su vida era complicada. Las nobles romanas se casaban por designio de su padre. Si quedaban viudas, volvían a la casa del padre. Si el padre no existía o no tenía hermanos varones, pasaban a las manos del hermano de su marido, pero no tenían derecho a manejar sus bienes. Valían prácticamente menos que una vaca y el hombre con solamente nombrar podía anular su matrimonio repudiándolas frente a testigos. Te repudio, chau, te fuiste, y nadie tenía nada que decir. Otro tema. Sor Juana Inés de la Cruz, poeta mexicana. Sor Juana Inés de la Cruz se escondía en los maizales cuando tenía 6 años de la desesperación para poder leer porque quería estudiar. Y en ese momento, en la época de la colonia, la conquista, en México, no en México, en ningún lado, las mujeres no podían estudiar. Ella se hace monja para poder estudiar y ahí logra también escribir sus obras, inclusive con complicaciones y peleas con los curas, o sea, no le fue fácil. O sea, hacerte monja sin vocación, renunciar a lo único que las mujeres tenían como objetivo en ese momento, que era casarse y ser madres, porque era como el objetivo óptimo, casarse y ser madres. Bueno, ella decidió, en contra de toda su familia, porque era una mujer bellísima y tenía sus, digamos, era de buena familia, meterse a la iglesia porque era la única forma que tenía de poder estudiar. Las hermanas Brontë. Las hermanas Brontë fueron como una excepción a la regla en esa época, porque su papá era raro, había estudiado en Harvard, era, digamos, casi diría que les permitió que leyeran y se instruyeran como para que lo dejaran tranquilo, porque se queda solo con las 3 mujeres. Ellas escriben, las 3, pero las 3 tienen que publicar con nombres de varón para que les publiquen las obras, porque lo que pasaba dentro de su casa y lo que su papá decidía, que era que ellas se pudieran instruir para poder lograr tener un bagaje cultural para poder escribir, para poder publicar, tuvieron que publicar con nombres de hombres, las 3. Obras que nosotros hoy leemos, porque Emily Brontë no solamente hizo Cumbres Borrascosas, también hizo Jenner, que es una obra clásica que todas hemos visto mínimamente, películas o serie, no me acuerdo en qué formato se hizo, yo leí los libros obviamente. Nada, datos curiosos de lo que hacemos las mujeres para lograr algunos objetivos cuando no nos dejan. ¿A qué viene todo esto? Con respecto a lo que está pasando hoy en día con la tiradera de Casu, con esos 3 muchachos, por llamarlos de algún modo, y que no me bajen el video, me puse a pensar, y lo que me parece o lo que veo entre líneas es todo el resto de mujeres y de épocas tuvieron enfrente a sí muy claramente hacia dónde ir para lograr cambios, como que los cambios a lograr eran gigantes, estaban claros en contra de qué había que ir para lograr derechos, satisfacciones, en fin.
Hoy en día la cosa está más sutil, más rastrera, más escondida. Y yo siento que parece que no hubiéramos avanzado tanto. Sí, nos dejan comprar el auto, la casa, podemos viajar, tenemos nuestro trabajo, podemos ir a la universidad, recibirnos, ser muy independientes. Y vienen 3 pelotudos y ponen en tela de juicio que con tanta altura, esta chica, me refiero a Kazu, la cantante, con tanta altura les contesta y en un punto los ubica a 3 desubicados como mínimo. Me parece tan maravilloso, sin levantar la voz y con un escrito enriquecedor, porque realmente vale la pena leerlo. Pero toda esta historia me hizo pensar todo esto. Vengo viendo series viejas, vengo leyendo libros viejos, vengo viendo cómo le lavan la cara a las luchas de las mujeres y de las minorías, mostrando realidades demasiado lavadas, que me parece una falta de respeto a toda esa gente. A mí me hace ruido, porque dentro de 5 o 10 años los pibes van a pensar que todo lo que pasa en Netflix es real. No sé si les va a importar, a mí me importa, hoy me importa, porque me parece que todas las personas que se sacrificaron, que sufrieron, que tuvieron que pasar necesidades y pesares para lograr beneficios que hoy en día todos accedemos, lavarles la cara así y me hace un ruido. Yo entiendo las adaptaciones, entiendo que hay una necesidad de género, de modificar, qué sé yo, apareció Mujercitas Vampiros, por ejemplo. Pero los vampiros no existen. Entonces es fácil darte cuenta que eso no sucedía. Lo otro está como desdibujado, como si quisiéramos lavar la historia y hacerla mucho más liviana. En ese punto me hace ruido. Sentí la necesidad de compartirlo. Me parece que hemos hecho muchas cosas, nos hemos sacrificado mucho y vale la pena seguirlo haciendo. La pena, digamos, no quiero ser, valga la redundancia, está más escondido. Ya no es un gigante. Es una rata escondida en un rincón a la sombra. Y es más difícil de detectar. Y también es más difícil de combatir, más difícil de poner luz y ponerlos en evidencia. El escrito que publica Kazu tan apropiadamente me parece que es eso, poner luz sobre 3 ratas. Muchas gracias, buenas noches, un besito y espero que lo disfruten.